verano si el invierno me abraza. Un año que salí de aquel infierno que abrazaba y ya la mente me ha cambiado, pero escribo y miro atrás. No voy a olvidar lo malo para no repetirlo más. Que no quiero despertar y depender de sustancias. Voy a rechazar la tentación con elegancia. Voy a mejorar lo malo y a centrarme solo en mí, porque por pensar en todo casi siempre me perdí. Vi cosas por ahí que ni se imaginarían, tía. Muchas noches frías solo y supe resistir. Y es que lo peor no fue no tener casi alegría, lo peor era tenerla y no saberla compartir. Sabes, he vuelto a escribir, he vuelto a vivir, he vuelto a encerrarme, pero ya toca salir, porque ya toca reír y olvidarme de caretas, porque me queda un planeta entero por descubrir. Miscelánea de Lucía, un podcast para hablar de todo lo que nos interese, pero siempre relacionado con las personas, porque las personas somos lo más importante de las vidas personales y profesionales. Mi nombre es Lucía Quiroga, aprendiza de todo y maestra de nada, pero con una enorme curiosidad que me lleva a estar continuamente aprendiendo, atenta a todo lo que se escribe, se dice, se siente por ahí, y preocupada y ocupada en hacer más agradable mi vida y la de quienes me rodean, aun sin conocerles de nada. ¿Te apuntas a escucharme y compartir? Pues vamos allá, a por el episodio número 4. Quiero hablar de la toma de decisiones, porque el hecho de tomar decisiones, muchas veces nada fáciles, es, en mi opinión, un acto de valentía, pero sobre todo un acto que demuestra que la vida solo avanza y se vive cuando se van tomando decisiones. Y si me lo permitís, esta vez lo voy a hacer en forma de relato. Un relato que escribí hace tiempo y que se titula Norte y Sur. Espero que os guste. Allí estaba Martina, de pie, con el auricular del teléfono pegado a la oreja y con la voz temblando, diciéndole a sus padres que se iba a vivir al sur. Había pasado los últimos 8 años de su vida en aquella habitación de Madrid, pero ahora, con 25 años recién cumplidos, la decisión estaba tomada. Se iba a vivir al sur. Su padre se sorprendió. Su madre no entendió nada y de pura rabia y tristeza se metió en la cama 15 días. Quizá el escribir siempre había sido la mejor terapia de Martina. En esos momentos en los que veía cómo el mundo se derribaba a sus pies, la única vía de escape que encontraba era el papel. Ese querido amigo que nunca le fallaba, que no le decía nada, pero que la escuchaba sin poner objeción alguna. Sin embargo, ahora, más allá de tinta y papel, había tenido que dar la cara y contarlo de viva voz, dando unas explicaciones que al parecer solo le servían a ella. Había tomado la decisión de irse de Madrid, de dejar 8 años de su vida, una vida ya ordenada hacia un futuro prometedor, y nadie, salvo ella, entendía nada. Unos meses antes no hubiera imaginado este momento, a pesar de que no estaba contenta consigo misma, con la vida tan prometedora, en principio decían, que llevaba. Martina notaba cómo empezaba a ver la vida más en blanco y negro, cómo parece estar previsto cuando van pasando los años y muchas de las ilusiones se van quedando en la cuneta. Y creo que fue entonces cuando empezó a pensar que a pesar de todas esas posibilidades, oportunidades y capacidades que la vida le había brindado, Martina no quería jugar a ese juego. A veces se imaginaba a sí misma de otra manera, en otro lugar, con una vida totalmente diferente, y se preguntaba qué pasaría si así fuera. Sabía que cada cual se va forjando con un mayor o menor toque de azar y suerte su propia vida, pero también sabía que muchas veces nos damos cuenta de que esa no es la vida que nos gusta y ya no tenemos tiempo o ganas para volver atrás. Y esto sí que le producía una pena muy grande. Había solicitado una beca en la Universidad de Sevilla hacía 4 meses. Tenía que asegurarse algo que le permitiera subsistir en su nuevo destino, aunque tenía que reconocer que en realidad lo que buscaba era algo que justificara el abandonarlo todo. Una vida, un trabajo, amigos, amigas y un futuro prometedor, ese que le torturaba cada día. Y una mañana, a mitad de abril, la llamaron. Le habían concedido la beca y empezaba en mayo. Se sentó en el borde de la cama, con el cuerpo paralizado por la alegría,
pero también por el miedo. Había decidido ser muy valiente, pero ahora que había conseguido lo que necesitaba para dar el primer paso, ahora todo se le antojaban dudas, temores, unas ganas enormes de volver meses atrás y de no haber pensado nunca en cambiar nada. Se preguntaba cómo iba a meter 8 años de su vida en 1 o 2 maletas, para no echar de menos tantos momentos, tantas situaciones vividas, buenas y menos buenas, echar de menos a tantas personas. Empezar una nueva vida desde cero, como si volviera a nacer, con la diferencia de que cuando naces tienes la mente en blanco, aún sin recuerdos. Ahora, con memoria, con experiencias vividas, el volver a nacer le resultaba casi imposible, pero había tomado la decisión. Años atrás había llegado a Madrid a principios de un mes de octubre, con la mayoría de edad estrenada y dispuesta a comerse el mundo. No había sido fácil llegar hasta aquí desde una provincia del norte. En aquellos tiempos, vivir sola en una ciudad mucho más grande que la tuya daba un poco de miedo, de respeto. Pero Martina era una mujer decidida y cuando quería algo, luchaba con todas sus fuerzas hasta encontrar el camino. Ahora recordaba cómo, en los primeros días en los que se creía tan lista, en una de las calles principales de esa gran ciudad, había perdido 1000 pesetas en uno de esos puestos ambulantes en los que tienes que acertar dónde está la bolita. Entonces ni siquiera sabía que se llamaban trileros. Cuánto lloró ese día y qué cura de humildad tan grande fue para Martina comprobar que en la vida no se podía tener todo tan claro y asumir riesgos innecesarios. Aquellos primeros meses fueron tan intensos que aún seguían muy vivos en su memoria. Las primeras clases en la facultad, las primeras amigas, las primeras salidas, los primeros desengaños, los primeros amores encontrados casi en cualquier sitio. Todo volvía ahora a la mente de Martina, como si acabara de ocurrir hacía apenas un instante. Llamaron a la puerta y Martina volvió al presente, pero no abrió. Sabía que ahora no era el momento de hablar con nadie. Necesitaba seguir con sus recuerdos. Desde el principio, su habitación siempre había sido un lugar de encuentro, con aquella cafetera que siempre tenía un café para quien lo necesitara, acompañado de una buena charla o simplemente de un rato de compañía, o con aquel queso que le enviaban sus padres y que más de una vez le alegraba la tarde a alguna amiga hambrienta. Muchas veces se había convertido en un lugar mágico, donde incluso la gente se reunía mientras Martina seguía estudiando en su mesa. La gente decía que había un ambiente especial, cargado de energía positiva, que te relajaba tan solo con entrar en aquella habitación. Incluso llegaron a decir que las plantas, que en otras habitaciones empezaban a marchitarse, recobraban la fuerza y el color si las dejabas un día en la habitación de Martina. Quizá influía también aquel aparato de aire, cuyo sonido pausado, echara frío o calor, invitaba a que esa magia que decían que existía en la habitación de Martina se percibiera aún con mayor intensidad. Fueron pasando los años, muchos momentos vividos, se decía Martina. ¿Cómo dejar todo esto atrás? ¿Cómo ser capaz de quedarse con lo bonito de los recuerdos, con lo maravilloso de todo lo vivido y no morirse de pena, de nostalgia? Ahora le parecía estar viviendo en una nube. Se asomó a la ventana como tantas veces había hecho cuando quería pensar en el sentido de su vida, de la vida. Empezó a llover con fuerza y Martina se quedó inmóvil mirando cómo se iba limpiando la terraza, cómo la lluvia se iba llevando la suciedad del suelo y se imaginó que del mismo modo podría llevarse sus recuerdos y sobre todo aquellas partes de su vida que sabía que por mucho empeño que pusiera no iban a volver. Aquella ciudad, aquella habitación se habían convertido en su casa, pero una vez acabada su carrera en la universidad, Martina no sabía qué hacer, por dónde seguir. Acababa de regresar de Estados Unidos tras 3 meses de probarse a ella misma de que era capaz de perseguir su sueño. Meses, cómo no, intensos. Todo en la vida de Martina era siempre intenso. Pero ya estaba de vuelta y ahora, de nuevo en su habitación, tenía que dibujar su camino, su próximo destino. ¿Y cuál era su destino? ¿Dónde encontraría ese equilibrio que nunca encontraba? Martina no era una persona de términos medios y de repente quiso volver a casa, a esa otra casa en la que tantos recuerdos de la infancia había dejado. Volver al norte quizá era una buena idea para encontrar el equilibrio, pero entonces se dio cuenta de que estaba empezando a huir hacia atrás. Ya no era una niña y no le importaba crecer. Es más, Martina quería crecer y no quería seguir siendo una niña. Ahora le gustaba el mundo adulto y no le asustaban los problemas de los mayores. Y se quedó allí, en su habitación, en la que llevaba años siendo su ciudad. No imaginaba Martina que en este tiempo se encontraría con alguien que le cambiaría la vida.
alguien no esperado que haría tambalear el ansiado equilibrio que poco a poco había ido consiguiendo. Trabajo, alojamiento, comida, amigos, lo que se consideraba tener una vida equilibrada y con futuro, lo tenía Martina. Sus padres estaban felices, pero sobre todo muy tranquilos, porque Martina ya había encarrilado su vida, y Martina se dejaba ir. Quería mucho a sus padres y estaba en deuda con ellos, así es que el verlos tan orgullosos la animaba a seguir adelante, hacia ese destino que ya no recordaba cómo había empezado a dibujar. Desde que él se había ido, Martina no podía respirar. Le costaba trabajo entrar en aquella habitación sin ahogarse de dolor. Iba y venía, recorriéndola de punta a punta como un animal enjaulado. De nuevo, los recuerdos le martilleaban la cabeza y pensaba que le iba a estallar de dolor, de pena. No sabía describir esas emociones vividas en los últimos meses. Por primera vez no fue capaz de acudir a su mejor amigo, el papel. Se sentía sin fuerzas, sin ganas de seguir luchando. Hasta entonces creía haber tenido las cosas claras, muchos conceptos que jamás había puesto en duda. Pero ahora, ¿qué hacer ahora? ¿Por dónde salir? ¿Qué inventarse? No se podía creer lo que le estaba pasando. Aquello tenía que ser un mal sueño. ¿Qué haría ahora con todas sus historias, con todas esas ideas preciosas que tenía de la vida? ¿Qué la iba a salvar ahora? Quería disfrutar de la vida sin pensar en nada, y pensó que no quería seguir haciéndose mayor. Definitivamente no le gustaba el mundo de los adultos, como había pensado hacía algún tiempo. No le gustaba nada, pero Martina quería seguir viviendo, con un desconcierto tremendo, contenta, triste, animada, desanimada, valiente, cobarde, entusiasmada, con pereza, ahora en un extremo, después en el otro. Pero Martina quería seguir viviendo. Volvieron a llamarla a la puerta y esta vez Martina abrió. Unas amigas venían a tomar café y a charlar un rato en aquella habitación que siempre estaba abierta y donde hasta las plantas marchitas revivían. Poco les importó ver a Martina un poco rara. Ya se habían acostumbrado a que ella era así y por eso ni se molestaron en preguntar. Tumbadas en la alfombra y tomando café, charlaban amistosamente. Martina metió la mitad de su vida en un par de maletas. Volver al norte quizá hubiera sido una buena idea para encontrar el equilibrio. Pero Martina se fue al sur. Una nueva vida, un volver a empezar como si naciera otra vez, pero sabiendo que aquellos recuerdos, aquella habitación, estarían para siempre en su cabeza. No fueron fáciles los primeros momentos en el sur, pero lo importante es que tomó la decisión. Pero esto ya forma parte de otra historia. Feliz día.